¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a su canal de YouTube, donde que abordo diversos temas ligados con la psicología, con la filosofía, con la historia, entre otros temas relevantes. Hago también análisis de temas sociales, políticos, culturales, económicos, etc. En la parte de acá abajo de la descripción de este video, te voy a dejar bastante información de otros videos que ya he venido desarrollando para que los revises en el caso de que te interesen temas relacionados con el día de hoy sobre el pensamiento ecuatoriano. Vamos a hablar de un personaje muy importante que es Federico González Suárez, este importante pensador, teólogo, historiador ecuatoriano de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Eh, Federico González Suárez es uno de los personajes más importantes para la historia del Ecuador, ya que fundó la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos en 1909, es decir, a inicios del siglo XX. Hoy esta Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos se denomina Academia Nacional de Historia, que tomó ese nombre aproximadamente alrededor de 1920. Entonces, por ello es que Federico González Suárez, para la historia del Ecuador, para entender y comprender la historia del Ecuador, es fundamental este sacerdote católico ecuatoriano, pues vivió entre 1844 y 1917, nació y murió en la ciudad de Quito. Sin embargo, como sacerdote, vivió en muchos lugares del Ecuador, como por ejemplo en Cuenca, donde que escribió un libro sobre los cañaris, sobre la cultura cañari y los pobladores cañaris antes de los incas. Escribió un libro sobre esto, Estudio Histórico sobre los Cañaris, y lo publicó en 1878. Y de ahí también redactó y escribió la Historia General de la República del Ecuador entre 1890 y 1894, y posterior a eso se ha ido publicando sus diversas versiones y, y folletos. Entonces, quizá es el segundo o el tercero para muchos, dependiendo del autor, pero después de Juan de Velasco y Pedro Fermín Ceballos, creo que es uno de los historiadores más relevantes que trató de compilar y dar una identidad a la recién fundada República del Ecuador en 1830, que antes se denominaba Real Audiencia de Quito, que era parte del Imperio Español, pero desde 1830 quizá es el primero en darle identidad a los ecuatorianos, publicando Historia General de la República del Ecuador, eh, este libro muy importante que se lo estudia hasta la actualidad y que ustedes pueden encontrarlo en las principales bibliotecas. Para escribir este libro de Historia General de la República del Ecuador a fines del siglo XIX, eh, él viajó a Europa, especialmente investigó en el archivo de Indias antes de escribir este libro. Entonces hizo un gran recorrido por Europa. Si ustedes quieren un detalle más específico de Federico González Suárez, yo tengo una conferencia de más de una hora hora y media, de una biografía completa que hice, una conferencia larga sobre la vida y obra de Federico González Suárez, que les dejo acá abajo en la descripción de este video. O si no, directamente lo buscan en el YouTube, ponen Elvis Orellana Espinosa, Federico González Suárez, y ahí les va a encontrar ese video. Por otro lado, también como paréntesis, les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, activen la campanita para que les lleguen notificaciones de videos similares a este. Yo tengo ya otros videos sobre Juan de Velasco, un historiador también importante,
Antes de Federico González Suárez, Juan de Velasco escribió este libro, también sobre Pedro Vicente Maldonado, un importante pensador de la Ilustración del siglo XVIII. Pedro Vicente Maldonado, un importante pensador científico, muy relevante para la historia del pensamiento ecuatoriano, para la historia de las ideas en el Ecuador. Y otros libros también, otros videos también les recomiendo sobre historia del Ecuador en mi canal de YouTube, que también les voy a dejar en la parte de acá abajo. Entonces, suscríbete al canal. Y eso en términos bastante generales de lo que es el padre Federico González Suárez. Pero de ahí, para uno aprender historia del Ecuador y historia del pensamiento y la filosofía ecuatoriana, hay que remitirnos a otros personajes más actuales. Por ejemplo, yo tengo videos también desarrollados sobre Enrique Ayala Mora. Es otro historiador importante de ahora, de fines del siglo XX, inicios del siglo XXI, es decir, un historiador contemporáneo, Enrique Ayala Mora. También sobre Francisco Núñez del Arco. Francisco Núñez del Arco también es un historiador importante de la ciudad de Quito. Tengo videos también sobre él que les dejo acá abajo. También hay otros historiadores Efraín, eh, como Efraín, se me va el apellido en este momento, a ver, ya recordé. Efrén Pino Avilés. Efrén Pino Avilés también es otro historiador importante de la ciudad de Guayaquil, que ha hecho muchos aportes a la historia del Ecuador. Efrén Pino Avilés. De pronto también otro autor importante puede ser el mismo Pedro Fermín Ceballos, que ya mencioné. Entonces, para conocer la historia del Ecuador, el pensamiento ecuatoriano, siempre hay que identificar a sus diferentes autores. Es decir, lo que nosotros leemos en los textos de la escuela, del colegio, están basados principalmente en estos autores, ¿sí? Que les había mencionado, pero también hay muchos otros, como por ejemplo el mismo Arturo Andrés Roy, que es un argentino que residió muchos años acá en el Ecuador. Ya haré un video más especial y específico para él, Arturo Andrés Roy, que escribió también sobre historia de la filosofía y del pensamiento ecuatoriano. También, por ejemplo, Carlos Paladines Escudero, también ha escrito un libro que se denomina Breve Historia del Pensamiento Ecuatoriano. Y hay muchos otros autores que les recomiendo. También el doctor Juan Cordero Íñiguez, un importante historiador cuencano. Max Romeo Arízaga, también otro importante historiador del Ecuador, de la genealogía y de la historia del Ecuador. Juan Chacón Chapán, entre otros. Sí, pero algunos de estos importantes pensadores e historiadores que han dado identidad a nuestra cultura, a nuestra nación como ecuatorianos, creo que son muy importantes, y algunos de ellos, de estos pensadores, de estos intelectuales, de estos escritores, historiadores, científicos, les voy a dejar acá abajo en la descripción de este video para que ustedes sigan revisando más biografías de otros personajes importantes. Y también hago análisis entre diversos autores, comparaciones, etc. Con esto me estoy despidiendo. Cuídate mucho. Suscríbete al canal de YouTube. Anda a la descripción de este video. Y cualquier cosa también coméntame o dame sugerencias de videos que te puedan interesar y que podamos desarrollar. Chao, chao.